Vamos a comenzar ahora la lectura. Esta es una obra por demás interesante que cada vez va subiendo un poco más de expectativa. Trataré de respetar entonces casi íntegro el contenido de la obra y vamos a tratar de que quede la edición lo mejor posible. Aquí lo que vamos a ir viendo es el desarrollo de los personajes. Es la introducción a lo que eran las funciones de Tomás Moro para la corona inglesa, en un mundo que cada vez se va haciendo más compacto. Es la apertura de la mentalidad y el estrechamiento de las distancias, el desarrollo de la diplomacia y la exportación ultramarina de las conquistas, la burocracia más que nada elevada a otro nivel. Eso es el Renacimiento. Como les digo, vale la pena revisarla poco a poco. Libro primero. Plática de Rafael y Clodio sobre la mejor de las repúblicas. Una especie de alusión también a los afanes, ¿no?, de Platón con su obra La República, ¿no? Él también era lo que buscaba, cómo debía ser la mejor de las repúblicas. Vamos a leer. El muy invicto y triunfante rey de Inglaterra, Enrique VIII, príncipe incomparable, dotado de todas las regias virtudes. Las regias virtudes, regio, es aquello que tiene que ver con la realeza, con la figura del rey. Si alguno de ustedes se llama Regina o Regina, es un nombre de monarquía. Volvamos. Príncipe incomparable, dotado de todas las regias virtudes, había tenido recientemente una disputa sobre negocios graves y de gran importancia con Carlos, el poderoso rey de Castilla. Bueno, aquí yo en un principio tuve como que un impulso por ya no tomar esta traducción, aunque había sido la que más me había gustado, por el detalle de que dice el poderoso rey. Y aunque si bien es cierto que al momento de que en el mismo año en que fue publicado esta obra, Carlos V del Imperio Romano Germánico, el que sale en los famosos chocolates, ya había tomado posesión, en la obra original lo manejan con el cargo que tenía príncipe, quizás aquí para darle más énfasis a lo que representaba Carlos V, nada menos que el rey más importante de su tiempo. Pues aquí ya lo manejan como el poderoso rey. Entonces estábamos en que mandaron a Tomás Moro y a unos cuantos más a hablar sobre negocios con el gran príncipe de Castilla. Y dice: y para conciliar las diferencias, me mandó su majestad como embajador a Flandes, en compañía del sin par Cuthbert Tunstall, a quien el soberano, con gran contento de todos, acababa de dar el oficio de guardián de los rollos. Master of the Rolls, ¿no? Eso es, viene en la obra original. El guardián de los rollos no es otra cosa, lo digo para poner en relieve, que aquel que en las misiones diplomáticas
se encargaba de resguardar los documentos oficiales, de ver que llegaran con bien y que regresaran los acuerdos de vuelta con bien. Era el que ponía la firmita para hacerse responsable, ¿no? Cuthbert Tunstall, sin duda que existió, sin duda que se guió hacia su trabajo, ser el Master of the Rolls of the Chancery, o sea, de la Cancillería, ¿no? Para las cosas diplomáticas. Sigamos. Poco crédito a las palabras que salen de boca de un amigo. No diré nada en alabanza de la prudencia y saber. Sabe, Cuthbert Tunstall. Mas son tan conocidos sus méritos que si yo pretendiera loarlos, pareciera que para mostrar y hacer resaltar la claridad del sol, me sirviera de una vela, como dice el proverbio. Como diciendo, pues qué más puedo yo alumbrar. Como se había convenido de antemano, en Brujas encontramos a los mediadores del príncipe, todos ellos hombres excelentes. El jefe y cabeza de los mismos era el margrave, como le llaman ahí, de Brujas, varón esclarecido. Bueno, un margrave es un germanismo, margrave, o sea, un marqués, el que atiende la marca del límite, una persona de importancia al límite de una ciudad. Ese era su cargo. Y pues aquí le da Tomás Moro el trato de varón esclarecido, o sea, con gran claridad, que brilla. Era una forma de representar respeto. Pero el más ilustrado y famoso de ellos era Jorge Temistio, preboste de Castel, eminente jurisconsulto, inteligente y con gran experiencia de los negocios. Jorge Temistio, preboste de Castel. Preboste no significa otra cosa que encargado, porque supone que viene del latín praepositus, o sea, el primero en el puesto, el encargado principal, y era un cargo más que nada administrativo. Por eso es que el señor sabe mucho de negocios, y no solo eso, sino que también es jurisconsulto, sabe mucho de derechos, bueno, del derecho romano. Hombre que por su saber y también porque la naturaleza le había hecho ese don, hablaba con singular elocuencia. Celebramos un par de conferencias y no pudimos ponernos enteramente de acuerdo sobre ciertas especulaciones, por lo que se despidieron de nosotros y se marcharon a Bruselas para saber cuál era la voluntad de su príncipe. Entonces sí se puede notar, ¿no? Hay rencillas entre la gente de Carlos V y la gente enviada por Enrique VIII. Cuestiones de negocios, a fin de cuentas. Pero también se ve esta manifestación política por hacerse del poder. No llegaron a acuerdos, pero estaban apenas estaban trabajando en ello. Yo mientras tanto me fui a Amberes, porque así lo requerían mis negocios. Dice Tomás Moro, ¿no? Amberes, ciudad portuaria por excelencia. Mucho tiempo se disputaron
la piratería entre Holanda, bueno, Flanders e Inglaterra. Los ingleses acabaron arrasando con los holandeses, pero eso sí, los holandeses también un buen rato comerciaban con los japoneses. Incluso ellos incluso hicieron la misión esta de los trekkers, ¿no? Los que se asentaron en Sudáfrica y que después también tuvieron una batalla, ahora sí, más pareja con los ingleses, pero bueno, eso fue algunos siglos después. Pero la tradición holandesa marítima mucho se debe al puerto de Amberes. Estando en aquella localidad, vinieron a visitarme varias personas, pero la visita más agradable fue la que me hizo Pedro Egidio, ciudadano de Amberes, hombre que en su patria gozaba fama de ser íntegro y honrado a carta cabal, muy estimado entre los suyos y digno de la mayor consideración. Es sabio, es virtuoso, sabe mostrarse amable con toda suerte de personas. Pocos jóvenes habrán que le aventajen en eso. Para sus amigos tiene un corazón de oro. Es con ellos afectuoso, leal y sincero. No se le puede comparar con nadie. No puede ser más humilde y cortés. Nadie como él usa menos del fingimiento o del disimulo. Nadie tiene una sencillez más prudente. Además, su compañía amable, su alegre afabilidad, hicieron que su trato y su conversación mitigaran la tristeza que me embargaba por hallarme lejos de mi patria, de mi esposa y de mis hijos, y apagaron en parte mi ferviente deseo de volver a verlos, tras una separación que duraba más de 4 meses. Aquí vemos a un Tomás Moro que después de acabar su misión diplomática toma un rumbo propio para acabar sus negocios, sus business, ¿no? Y es que sí, es el tiempo de los business, el Renacimiento. Y se encuentra pues con un amigo, es como describe a Pedro Egidio, Pedro Giles, y vemos que le tiene todo el respeto y lo trata con cariño, ¿no? Como hemos visto. Tanto así que hasta le hace olvidar un poco la tristeza de no estar con su familia. Claro, porque en este tiempo ya se ve que los negocios van estando antes que la familia. Cierto día, después de haber oído misa en la iglesia de Nuestra Señora, que es el templo más hermoso y concurrido de toda la ciudad, la iglesia de Nuestra Señora, la catedral en Amberes, realmente que está hermosa. Yo aquí les dejo una imagen y sigamos con la lectura. Cuando me disponía a volver a mi posada, tuve la fortuna de ver antes al mentado Pedro Egidio, hablando con un desconocido de avanzada edad, rostro curtido por el sol, lengas bárbaras, terciada la capa al hombro, con descuido, todo lo cual me dio a entender que su dueño debía de ser marino. Pedro me vio, se acercó a mí y me saludó. Iba yo a responderle, cuando, señalando al hombre con quien le había visto conversar antes, me dijo: tenía la intención de llevarlo directamente a vuestra casa. Le hubiera recibido bien por traerlo vos, repliqué. Si le conocierais, dirías que por sí mismo, nadie como él entre los hombres que viven hoy, podría contaros tantas cosas acerca de países y hombres desconocidos, y yo sé lo mucho que os gusta oír hablar de esto.
Veo que acerté porque a primera vista lo consideré marino, pues os habéis equivocado. Cierto es que ha navegado, pero no como el marino Palinuro, sino como el hábil y prudente príncipe Ulises, o más bien como Platón, el sabio filósofo de la antigüedad. Para mí este diálogo es muy significativo. Aquí apenas va entrando en escena Rafael y Clodeo, personaje del cual se valió Tomás Moro para depositar muchas de sus grandes reflexiones, para dar cuenta de cómo habría de ser este estado ideal que se había imaginado. Rafael y Clodeo, que viene siendo como una especie de desdoblamiento de sí mismo. Ya lo verán ustedes. También me parece significativo por cómo va decantando las ideas que él tiene acerca del conocimiento y acerca de las grandes fuentes de conocimiento que estaban en lengua griega y latina. Entonces, por ejemplo, tenemos a dos personajes que son parte de un mismo universo, la guerra de Troya. Por una parte tenemos un personaje con un toque más latino, que es Palinuro, y por otro, que es el gran héroe griego, Ulises, Odiseo. Ambos enfrentaron vicisitudes a su vuelta de la guerra de Troya, y ambos tuvieron una suerte muy diferente. Palinuro se queda dormido, naufraga su embarcación y muere. Y Ulises, quien también llega a naufragar y a enfrentar a un montón de monstruos mitológicos, él al que Homero siempre se refiere como el ingenioso, del cual siempre se resalta su sabiduría, al final sale avante. Y también hay que ver lo que es el mensaje de la Odisea, esta idea del viaje largo, la búsqueda y al final encontrarse a sí mismo, esta idea que se ha replicado muchas veces en la literatura y en el cine. Por eso también es importante cuando después dice, es más aún como Platón, quien también emprendió algunos viajes hacia algunos puertos, auspiciado por gente poderosa. Entonces él visitó Megara, Siracusa, Egipto, Cirene, lugares con auge económico, y que también le sirvieron de inspiración para él hacer su propuesta sobre un estado ideal, sobre la república. Sin embargo, Tomás Moro da a entender que aquí la valía de estos personajes de Platón y Ulises está en su conocimiento. Por eso pone en uno de los lugares más altos a Platón, uno de los pilares de la filosofía, cuyo maestro también tenía unas ideas que corren en este mismo sentido. Cuando le preguntan a Sócrates por qué decide morir en vez de ser prisionero o ser desterrado, pues él dice que los pocos viajes que ha hecho fuera de Atenas han sido para servir a su patria, para servir en la guerra, y que lo que vio no le gustó, porque él prefiere morir bajo los designios de los jueces y de las leyes, que él cree que es la única forma en que se construye un estado para el bien de su gente, y no como viven los pueblos bárbaros.
Vamos deteniéndonos en esta reflexión que hemos hecho en torno al idealismo de Tomás Moro, donde es evidente la influencia que tuvo por parte de la obra de Platón. Ya veremos cómo en distintos momentos de la obra muestra su simpatía por lo que viene siendo el helenismo, la herencia de la cultura griega como tal, más allá de que él haya decidido escribir su obra en latín, que también tiene su razón de ser. Pero si hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención con lo que hemos leído hasta ahora, es cómo va mezclando las situaciones reales que bien pudieron de alguna forma haber sucedido, tal cual con ficciones. En lo que llevamos de lectura nos narra cómo sus trabajos como diplomática le llevan a conocer en Amberes a un tal Petro Egidio, al cual llena de mimos y alabanzas, pero que todo indica que es un personaje ficticio por las situaciones en que lo pone. Pero sin embargo la elevada virtud de este personaje habría de acreditar al personaje más importante de esta obra, la Félix Lodeo, quien también es otro personaje que surge de la imaginativa de Tomás Moro. Quizás estos personajes hayan sido inspirados por personas reales, pero sin embargo, ya lo veremos, las situaciones son claramente ficticias. Lo podemos comprobar por lo que nos indican los documentos, la historia y por lo que es el mensaje de utopía en sí, la forma en que está escrito. Entonces podemos decir que la escritura para Tomás Moro vino a ser como su catarsis, la manera en que él podía exponer sus inquietudes, y lo que también se ve en cierta manera claro es que tenía ciertas ansias de convencer a sus lectores de sus ideas, por pocos que fueran estos, dado los estrechos límites a los que llegaría en aquellos momentos su obra, dado que la escribí en latín. Y aunque fueran estrechos estos límites, pues la verdad es que podía llegar a círculos muy poderosos, ¿no? Que también nos da una idea de lo que buscaba Tomás Moro. Entonces vemos que con el Renacimiento también se da una marcada difusión de aquella línea que divide lo real de lo ficticio. Tomás Moro incluso llega a publicar en las últimas ediciones de su obra una supuesta correspondencia que mantuvo con Petro Egidio, lo cual seguramente le habrá movido el tapete a más de uno, aunque es obvio que era más que nada un jugueteo. Sin embargo, en esta época tan demencial de apertura que fue el Renacimiento, para muchos les debió haber sido muy difícil de distinguir de qué lado estaba la realidad y de qué lado estaba lo que el autor ponía de su parte en esta época de tantas relaciones y nuevos descubrimientos. Hasta podríamos afirmar que esta obra Tomás Moro se la viene tomando como una especie de servicio social, bueno, en un lenguaje moderno, más bien podríamos decir que como un servicio a la humanidad, que él buscaba mandar un mensaje en esos momentos, más allá de que, como ya hemos dicho, su carrera como político aún estaba en ciernes.
ir al servicio de la corona inglesa.